Digestión de las impresiones. Existen tres clases de alimentos que varían entre sí. El primero lo podemos denominar comida. Incuestionablemente, entre los alimentos que entran por la boca en sí misma, hay un medio para estos aspectos que permite transformar los principios vitales de la vida. Me refiero al estómago. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de la primera clase de alimentos. Sin embargo, el alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos cómo se transforman los alimentos mediante la digestión. No ignoramos que en última síntesis, los principios vitales quedan depositados en la sangre y vienen a nutrir todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, ¿puede alguien permanecer durante algún tiempo sin comer? Mahatma Gandhi podía permanecer hasta 40 días sin comer y aún más. Llegó hasta 2 y 3 meses sin comer. No es pues el alimento más importante. La segunda clase de alimento es el prana, que entra con el oxígeno dentro del cuerpo físico. Aquel que penetra por las puertas de la respiración. Incuestionablemente existe un órgano u órganos especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues, el aire mediante los pulmones se transforma naturalmente y ese oxígeno es depositado posteriormente en todo el torrente sanguíneo, la sangre. Es más importante todavía la respiración que el alimento que entra por la boca al estómago. ¿Por qué podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer, pero no podríamos durar mucho tiempo sin respirar? Finalmente, se puede durar sin respirar durante un minuto o dos. Hay quienes llegan hasta 3. Yo he podido llegar a permanecer sin respiración durante más de 4 minutos por entrenamiento. Pero incuestionablemente, más allá del pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Y es pues más importante, en realidad de verdad, la respiración que la comida física. Y por último, existe una tercera clase de alimento que es aún más importante. Me refiero en forma enfática a las impresiones. Incuestionablemente, no podríamos demorar nosotros ni un segundo de la existencia si no existieran las impresiones. No podemos vivir un segundo sin recibir impresiones. Nuestro organismo se nutre muy especialmente de las impresiones. Si el aire no hiciera impresión en nuestros pulmones, en nuestra sangre, no viviríamos. Si la comida no lograra impresionar al estómago y vías intestinales, tampoco podríamos vivir. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del primer alimento que entra por la boca al estómago, no tenemos en este caso un órgano para digerir las impresiones y esto es lamentable. El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con el estómago, pero ¿las impresiones con qué órgano cuentan? Pasan a la mente y eso no lo podemos negar, pero no tenemos cómo poder digerir las impresiones. No hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etc., llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que éste sea, éste llega a la mente en forma de impresiones. Repito, desafortunadamente, no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones.
motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos. Esto es en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esa impresión se convierte dentro de nosotros en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente tal impresión se convierte en el yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente tal impresión se convertiría en lo mismo, en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que nos llega a la mente relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas, repito, se convierten en nuevos yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino, lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yoes, y eso es lamentable. Dejar de crear yoes es indispensable, y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Sí es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Las impresiones en sí mismas son el hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado, y digeridas por medio de la conciencia se transforman en hidrógeno 24 que sirve para nutrir el cuerpo astral. Ese hidrógeno 24 a su vez puede transformarse en hidrógeno 12 para nutrir el mental. Y por último el mental digerido se transforma en 6, con el que se nutre el causal. Más vale pues digerir las impresiones con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Normalmente las impresiones hieren a la mente, y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos, etc. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior. Debemos evitar tal reacción, y eso sería posiblemente exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. No olvidarse de su propio ser. ¿Habría alguna forma, alguna técnica, alguna didáctica que permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera, que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente? Que cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente. No olvidarse de su propio ser. ¿Habría alguna forma, alguna técnica, alguna didáctica que nos permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera, que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente? Que cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente, las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces
Sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior. Reacciona violentamente en forma mecánica. ¿Cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A fin de que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme. Voy a decirle a ustedes la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo, de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en 12 para alimentar el cuerpo mental, y en 6 para alimentar el cuerpo causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en cosa diferente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión en hidrógeno 48, en hidrógeno 24 y en 12 y en 6. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en hidrógeno 24, 12 y 6. Así es que no olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo, interpone entre la mente y las impresiones eso que se llama conciencia. Hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente, en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en ígneas fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interior. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos son el resultado de impresiones no digeridas, no transformadas, y eso es lamentable. Desgraciadamente la gente no se acuerda de sí mismas jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados psíquicos, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear más yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo, vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo grave. La recordación de sí mismo es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber que quienes crean tales fuerzas
se vuelven distintos, hasta sus potencias de vida se multiplican. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala alimentación, mal ambiente, etc., el uno que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecanicista, el otro que siempre se acuerda de sí mismo, de momento en momento, que siempre está acordándose de su propio ser, que nunca olvida a su ser íntimo, pueden ustedes estar absolutamente seguros que el primero moriría muy pronto y que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque es rodeado de fuerzas distintas a los demás. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene su basamento el sacrificio. Observen ustedes que la vida todo es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones que se verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano. Si observamos, por ejemplo, un huevo, sea de una serpiente o sea de un pájaro, tenemos ahí posibilidades latentes de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de las chimeneas, ese que nos calienta en los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión en nosotros es todo un proceso de transformación mediante el cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones es otro proceso de transformación. Así que si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las impresiones, es decir, la tercera clase de alimentos. Repito, todos los acontecimientos de la vida que llegan a la mente vienen en forma de impresiones. Estoy hablándoles a ustedes. ¿Qué es lo que está llegando a las mentes de ustedes? La impresión, una serie de impresiones. ¿Escuchan la voz de la persona que les está hablando? Ustedes escuchan y esas impresiones están llegando a la mente. En el instante que les estoy hablando, ¿están seguros de que están digiriendo esta impresión? La impresión de escuchar a la persona que está hablando, que les está dando las enseñanzas esotéricas, ¿ya están ustedes en el proceso de digestión o de transformación? ¿O no? Si ustedes no están en el proceso de digestión o de transformación de esta impresión, la de escuchar las enseñanzas de Samael Aún Weor, están perdiendo el tiempo en esta conferencia. ¿Por qué? Porque no están digiriendo las impresiones, no las están transformando. Si no se digieren, no se transforman. Frente a la transformación existe la digestión de las impresiones. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión de ver a alguien de bata blanca dando una clase? Pues no olvidarse de su propio ser, que sea el ser quien reciba la enseñanza. Frente a la transformación existe la digestión de las impresiones. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión de escuchar las enseñanzas esotéricas? Pues no olvidarse de su propio ser, que sea el ser quien reciba la enseñanza. Pasar toda la enseñanza al ser, escuchar con el anhelo de llegar al ser. Así digieren las impresiones, la comprenden mejor. Si no proceden así, están perdiendo el tiempo. Esta cátedra resultaría por tal motivo inútil. De manera que debemos empezar con hechos.
Porque aquel que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que se mira a un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta pues escuchar la palabra, hay que digerirla y esto es precisamente lo fundamental. Vean cuán importante es ese alimento que se llama impresiones. No podrían vivir ustedes ni un segundo sin las impresiones, ni la milésima de un segundo. Así pues, vale la pena transformar las impresiones en algo distinto, en poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza. Si no las transformamos, estas, repito, aunque me vuelva cansón con la repetición, se convierten sencillamente en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Es necesario que seamos más reflexivos. ¿Somos nosotros en realidad de verdad así como nos encontramos, sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante? No somos más que simples maquinitas controladas por los agregados psíquicos.